que va creciendo y creciendo hasta que llega a un punto en que puede hacer mucho daño. Entonces, ¿se acuerdan? La primera fase es la queja. Todas nosotras nos hemos quejado alguna vez. De hecho, constantemente tenemos que estar recordando que tenemos más razones por las cuales estar agradecidas que por las cuales quejarnos. Sin embargo, constantemente elegimos la queja. Entonces, la queja es el principio de esa crítica. Luego tenemos como segundo paso la confabulación. ¿Se acuerdan? Ya es cuando no nada más nos quejamos, sino nos juntamos con otras personas a quejarnos y a veces no es del clima, a veces, ¿verdad? Sino es de otra persona, de una compañera, de una amiga, y así es como se van destruyendo las relaciones. Ese es el paso 2. El paso 3 es la maledicencia, que es hablar mal de alguien siendo verdad lo que se dice. Y lo que nosotros señalamos o subrayamos en este punto es que, aunque sea verdad lo que se dice de la persona, eso no nos da derecho de todos modos a hablar mal de nadie, porque aquí nosotros a veces nos sentimos amparados o sentimos justificada nuestra a hablar mal de alguien porque es verdad lo que estamos diciendo. Sin embargo, aunque sea verdad, nosotros debemos elegir no hablar mal de nadie. Y como punto 4 tenemos la calumnia, que vemos que eso ya es lo peor, pero tampoco no es muy raro, que es hablar mal de alguien siendo mentira lo que se dice de esa persona. Esto ya hace muchísimo daño. Ya vimos en un ejemplo que a veces este daño es irreparable. Ya se acuerdan del ejemplo de las plumas, de cuando hombre se subió a una torre y tiró una almohada de plumas una por una, y luego lo mandaron a recogerlas a ponerlas en el lugar donde estaban, y es imposible. Entonces, ya cuando llegamos a veces los daños, no siempre se pueden reparar los daños. Entonces, vamos a retomar de aquí, de donde nos quedamos. Ya vimos todo lo que puede causar la crítica, empezando por la queja. Si nosotros la dejamos crecer y crecer y crecer y aumentar, todo lo que implica, lo vimos la sesión pasada. Ahora vamos a ver la otra parte, la parte que es mejor. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos no caer en esto? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar para no llegar a este extremo? Entonces, aquí nos quedamos la sesión pasada y vamos a... Ahí está. Perdón. Entre herir de un tiro al cuerpo que se puede curar en unas semanas y herir de muerte con una palabra imprudente a una persona, media un abismo de responsabilidad. Ya vimos que las palabras son tan hirientes como las armas, pero como no se ven, la herida no se ve, ¿verdad? No brota la sangre, no hay escándalo. Sin embargo, sí matamos algo en la persona, y eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes, porque aunque no se vea, el daño es muy grande y tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? No es nada más no hablar mal de la gente por no hablar mal, sino porque herimos y hacemos daño. Yo creo que ninguna de ustedes quiere eso. Sin embargo, cuando no tenemos este cuidado, constantemente lo hacemos, y tristemente lo hacemos a las personas que están más cerca de nosotros. Entonces, ahora sí vamos a ver qué hacer, qué hago, qué digo, o sea, qué sí puedo hacer para mejorar. En esto vamos a concentrarnos ahora en la parte positiva. Para empezar, es necesario tener y dar nuestra opinión constantemente. De eso se trata la comunicación entre nosotras, ¿no?
No podemos decir, no, pues nunca des tu opinión, o pues no, nunca hablaríamos, ¿verdad? Entonces, es necesario tener una opinión y dar nuestra opinión, pero no olvidemos que nuestras opiniones pueden tener errores. Eso es algo que sí tenemos que tener en mente, porque casi siempre cuando hablamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, hablamos como si nuestra palabra fuera infalible, como si no nos pudiéramos equivocar. Acuérdense que nuestro cerebro de por sí trabaja de una manera muy chistosa, a lo mejor nunca se han detenido a pensar, pero es increíble que nuestro cerebro nos pone información que a veces inventa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estamos discutiendo con una persona y recordando a otra persona y decíamos, es que traía una camiseta rosa y venía peinada así, y la otra persona dice, no, es que no traía camiseta rosa, la traía color naranja. Y ahí estamos peleando, no, era rosa, era naranja, era rosa, era naranja. Lo impresionante es que nuestro cerebro nos los puede presentar a cada quien de esa manera. Como nuestra memoria no funciona como una grabadora que la regresamos y lo que se grabó lo reproduce. Nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro funciona con bloques de información que tenemos y cuando queremos recordar, lo que hace es volver a construir con esos bloques. Entonces, puede ser que lo que nosotros estemos diciendo en realidad, y yo creo que nos ha pasado a todas, que podemos casi jurar que vimos a una persona con tal color y a la mera hora vemos la foto y no era cierto, no era ese color. Entonces, si nuestro cerebro funciona así y estamos conscientes de esto, ¿cuánto más no nos podríamos equivocar en una opinión? Entonces, no hablemos las cosas como si fuéramos infalibles y como si no pudiéramos cometer errores. ¿Sí? Dice, estemos siempre dispuestas a rectificar, ya que nuestro cerebro funciona así y en nuestras relaciones humanas se da muchísimo esto. Entonces, es muy importante que estemos dispuestas a rectificar, porque muchas veces, aunque nos están demostrando nuestro error, no estamos dispuestas a rectificar y eso pues termina con cualquier relación. Recordemos que sabemos en realidad muy poco sobre los demás y tenemos menos comprensión aún de sus motivaciones y reacciones. ¿Qué quiero decir? Que no podemos nosotros emitir juicios como si fueran infalibles de las personas, porque realmente es muy poco lo que los conocemos. Aún, por ejemplo, en el matrimonio, que es una de las relaciones más cercanas, cuando tenemos muchísimos años de casados, pues tal parece que pudiéramos leer la mente de la otra persona, pero en realidad no, porque cada día nos sorprende con algo nuevo y decimos, pero si llevo 30 años viviendo contigo, ¿cómo es posible que no había visto esto? Entonces, imagínense si eso es en las relaciones más cercanas, ¿cómo no será en nuestras relaciones cotidianas? Tenemos que tener esto en mente. No podemos nosotros saber las motivaciones de las personas, por lo tanto no podemos dar juicios así tan severos como si no pudiéramos equivocarnos. Tenemos que tener en mente siempre que aún nuestro cerebro puede estarnos presentando las cosas como no. Entonces, eso es importante. Eso es para empezar. Orientemos nuestro pensamiento hacia la compasión y la ayuda y alejémoslo, de la dureza y de la crítica. Porque ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Yo les puedo asegurar que la mayoría de nosotros hablamos a veces con dureza, a veces con crítica, a veces con juicio, y que nos acostumbramos así a comunicarnos con la gente, ¿no? Y eso tenemos que detenerlo, porque es algo que a lo mejor nos acostumbramos desde que somos chiquitos, ¿no? Inmediatamente calificamos a la persona o le ponemos una etiqueta o nos comunicamos con ella con innecesaria dureza. Entonces tenemos que cambiar esa dureza, esa crítica por compasión y por ayuda. Siempre tratar
de tener empatía con la otra persona, no estar a la defensiva ni atacarla, sino al contrario, estar siempre abiertos a que esta relación sea en ese sentido. Bueno, ¿qué hacer cuando se critica a alguien en nuestra presencia? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? A veces nosotros no participamos, pero sí participamos porque no decimos nada, ¿no? Entonces, estamos oyendo, a lo mejor no le echamos más fuego o más leña al fuego, pero tampoco decimos nada. Entonces, tenemos muchas veces que tomar una parte más activa en estas conversaciones y detenerlas. Yo sé que no estamos acostumbradas y a veces es difícil porque aparte necesitamos tacto, necesitamos aprender diplomacia, necesitamos aprender a hablar la verdad en amor y no dejarla caer así, ¿no? La verdad pura, porque también podemos igual lastimar. Cuando delante de nosotros se critique a alguien, quien quiera que sea, esto también es importante, porque fíjense que muchas veces nosotros no permitimos que se critique nuestra presencia, pero cuando es una persona que nosotros amamos o es una persona que nos cae bien, pero cuando es una persona que no nos importa o que nos cae mal, pues le echamos más leña al fuego, ¿verdad? O le aumentamos. Entonces, por eso dice que quien quiera que ésta sea, debemos tener el valor moral de defenderla y no dar tiempo a que la crítica se fije en la mente de quienes oyen. Acuérdense que ya fijándose la crítica en la mente de la persona, es muy difícil que esa persona no se forme un juicio de una persona que a lo mejor no es así o no es verdad lo que nos están diciendo. Sin embargo, nosotros cuando la veamos ya no la vamos a ver igual. Entonces, es muy importante que no permitamos que estas imágenes contaminadas se fijen en nuestra mente, sino que hay que rechazarlas. ¿Se acuerdan de la comida en mal estado? Cuando hablamos de la maledicencia, ¿por qué nuestro cuerpo reacciona inmediatamente y saca lo que no está bien, lo que está contaminado, lo que está podrido? Y nosotros no reaccionamos así con estas cosas que igual nos pueden contaminar. Pues así hay que hacerlo. Si no lo hacemos, fíjense, pasan dos cosas. Nos haremos insensibles al mal moral. Puede ser que ya oigamos críticas de todo tipo y ya no nos importe, ya no sintamos nada, o nos sentiremos culpables por no haber intervenido. Porque cuando hablan mal de alguien que nosotros amamos, pues nos sentimos mal. Y muchas veces ni siquiera cuando es una persona que no conocemos, también nos hace sentir mal, porque sentimos la mala intención de la persona y también esto lastima y el ambiente se hace pesado y se hace feo. Entonces, necesitamos nosotros aprender a detener a las personas que critican o a nosotros mismos, ¿no? Aceptarlo. Decir, ¿sabes qué? No sabemos cómo estuvo la situación. Mejor vamos a hablar de otra cosa, vamos a cambiar de tema y no permitir que se siga, porque acuérdense que estas pláticas se siguen y van creciendo, 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 creciendo. Bueno, ¿cómo tratar a la gente que acostumbra a criticar? Pues ya lo hemos visto, como si fueran enfermos contagiosos. O sea, muchas veces aquí con la pandemia no queremos que nadie se nos acerque, cubrebocas, caretas, Lysol, cloro, alcohol, pero eso mismo vamos a llevarlo hacia estas personas que les gusta criticar, que les gusta hablar mal, que les gusta destruir, pues vamos a portarnos igual. Fíjense cómo dice, si no te sientes con la fuerza o la madurez de ayudarlos, porque nosotros podemos ayudar a estas personas, hacerles a lo mejor ver que no es así, y muchas personas sí reaccionan inmediatamente, cambian, la mayoría. Por eso les digo que sí podemos ayudar. Otras puede ser que no les importe, ¿verdad? Pero dice que si no nos sentimos con la fuerza o la madurez de ayudarlos, sin que nos afecte, tenemos que alejarnos de ellos. O sea, poner una distancia con las personas que siempre están criticando, siempre se están quejando, si es que nos sentimos nosotros que podemos ayudarles sin que nos afecten.
Si sentimos la necesidad de ayudarlos, tenemos que tomar ciertas precauciones. Acuérdense ustedes, los enfermos de COVID, no los vamos a dejar morir, ¿verdad? No los vamos a olvidar ahí porque están infectados, pero tenemos que tener cierto conocimiento como las enfermeras, como los doctores, y necesitamos tener cierto equipo de protección. Entonces, si tú no te sientes así, pues no te acerques porque indudablemente te vas a contagiar. Si te sientes con la fuerza y con la madurez de hacerlo, puedes ayudar a muchas personas a salir de esta práctica que nos afecta a todos. No aceptes todo lo que te digan de los demás. Esa es una práctica que todos podemos hacer, porque normalmente cuando alguien nos dice algo, inmediatamente lo asumimos como verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, detenernos y examinar lo que nos están diciendo. No aceptarlo es como si alguien nos diera algo de comer y ni siquiera lo viéramos y nos los tragáramos. No hacemos eso. Pues tampoco hay que hacerlo con estas palabras que nos pueden contaminar. Examina lo que te dicen y niégate a aceptar la imagen deformada que te presentan de la tercera persona. O sea, hay que verlo desde otros puntos de vista, pensar en otras cosas y decir, bueno, me parece que sí es real o me parece que no es real, pero no aceptarlo así como todo de golpe, como si fuera una realidad, porque ya vemos que en esto la verdad se junta con la mentira y con el engaño y se hace ahí un conglomerado extraño. Entonces, eso es lo que hay que examinar. Trata de ayudar al que habla a ver algo bueno en la persona de quien habla. Fíjense, este es muy buen consejo para empezar a acabar con esta práctica. Cuando nosotros estamos en un cuarto muy oscuro, pues no tenemos dirección, no sabemos a dónde ir, pero si entra por una rendijita luz, inmediatamente cambia todo el panorama. Entonces, así es cuando nosotros nos enfrentamos a estas personas que acostumbran quejarse, que acostumbran criticar, están como en ese cuarto oscuro, ¿no? En oscuridad. Cuando nosotros les ayudamos o tratamos de ayudarles a ver algo bueno en la persona de la que están hablando mal, es como si abriéramos esa rendijita de luz y permitiéramos que la persona viera de otra manera a esta persona y así podemos ayudarle. Esto sí es algo muy sencillo que podemos hacer y lo podemos hacer todos. Entonces, por eso aquí dice el ejemplo, un rayo de luz que se filtra en una habitación cerrada y oscura cambia completamente todo el panorama, nos permite ver aún detalles. Y, por cierto, la luz siempre le gana a la oscuridad. Entonces, esto también nos hace pensar que siempre que nosotros, aunque la gente esté hablando mal, decimos algo bueno o tratamos de que la gente vea algo bueno de la persona que está hablando mal, siempre la luz va a prevalecer. Entonces, esto es algo a nuestro favor que podemos estar haciendo y que es algo muy sencillo que todos podemos hacer. Investiga solo si es estrictamente necesario los hechos para descubrir la verdad. O sea, no hay que estar investigando de más, no hay que estar, porque entonces ya se puede convertir en otro chisme, se puede abrir otro capítulo a la crítica, y no se trata de eso, ¿verdad? Lo que queremos es cortarla. Entonces, a veces sí es necesario, según el caso, ¿verdad? Pero solamente si es estrictamente necesario, entonces investiguemos si los hechos son reales o no. Si no es estrictamente necesario, simple y sencillamente tratemos de que esta persona vea algo bueno y cambiar la conversación hacia el agradecimiento, hacia la compasión, hacia cualquier otra cosa que contrarreste lo que estamos oyendo. ¿Sí? No hay que investigar de más si no es necesario. ¿Cómo evitar caer en la crítica? Bueno, ya vimos qué hacer.
Ya vimos cómo evitarlo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo evitar caer en la crítica. Primero, no generalizar. Muchas veces tendemos a hablar en general. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice que decir todos son iguales, por ejemplo, de algún género, raza, grupo, etcétera. Aquí les puse el típico, ¿no? Que decimos, no, es que todos los hombres son iguales. ¿Es real que todos los hombres son iguales? Pues no, la verdad no. Sin embargo, caemos en estas generalizaciones que nos hacen criticar y, como dice el dicho, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Arrastramos a todos. Es que todos estos son, es que todos los de este partido son así, es que todas estas personas son así. Entonces, este es un buen consejo, no generalizar, ¿verdad? Y podemos dar información sin emitir un juicio. O sea, no se trata de no comunicarnos. Tenemos que comunicarnos con la gente. Eso es algo, y tenemos que dar nuestra opinión, pero tenemos que aprender a hacerlo no desde el juicio, no desde la crítica. Tenemos que movernos del lugar, tenemos que empezar a pensar de manera distinta porque nos hemos acostumbrado así a juzgar de momento. Por ejemplo, si nosotros decimos, ay, tal persona es un mentiroso, ese ya es un juicio, pero normalmente hablamos así desde que somos chiquitos, ¿no? Desde los niños, no, es que tú eres un mentiroso, eres un tonto, eres esto, eres el otro. Entonces, desde muy pequeños aprendemos a etiquetar a las personas y esto es emitir juicios y los juicios nunca nos van a llevar a nada bueno. Entonces podemos dar información, aunque nos cuesta más trabajo, porque tenemos que pensar más, ¿verdad? ¿Cómo digo que la persona dijo algo que no es cierto sin decirle o etiquetarlo como mentiroso? Pues podemos decir, tal persona dijo algo que me parece que no corresponde a la verdad, ¿no? No estamos juzgando a la persona, solamente estamos presentando la información. Esto puede que se nos haga más difícil, sin embargo, vale la pena, porque si nos acostumbramos a juzgar, también podemos acostumbrarnos a quitar el juicio y a dar simple y sencillamente la información, que esto pues no va a lastimar a las personas ni va a hacer crecer situaciones malas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Podemos hacer hasta un experimento con nosotras mismas. Esta semana, fíjense, cada vez que hablemos, cuántas veces emitimos este tipo de juicios y etiquetamos de una sola vez y no estamos dando información, sino juzgando. Entonces, esto es algo que podemos ir cambiando también en nuestra manera de hablar con los demás. Entonces, no emitir juicios, no poner etiquetas nos va a ayudar a tener una buena comunicación. Nada más que tenemos que aprender a decir las cosas de otra manera. Nos va a costar trabajo porque estamos muy acostumbrados a juzgar de una sola vez. Entonces, no generalizar. El número 2, analizar qué se dijo exactamente sin exagerar. Esto también a veces nos cuesta trabajo porque cómo nos gusta aumentarle a las cosas, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo pensamos, pero si ahorita estamos reflexionando sobre esto, a lo mejor podemos ser sinceras y decir, no, pues es que sí es cierto, ¿no? Cada vez que alguien me cuenta algo y yo se lo cuento a otra persona, le aumento. Entonces, imagínense, por eso la imagen del globo, que es exactamente lo que estamos viendo. La queja empieza a echarle un poquito de aire, ¿no? Luego la confabulación, otro poquito de aire. La maledicencia, otro poquito. Y ya en la calumnia ya explota ese globo y ya el daño es irreparable porque ya no podemos volver el globo a su forma normal y aparte puede hasta lastimar a otras personas. Es exactamente lo que pasa cuando nosotros no analizamos lo que decimos y exageramos constantemente porque es parte de nuestra cultura, no porque
les digo, no nos conocemos muchas, no les puedes decir, ay, sí, yo como las conozco, pues sé que son exageradas. No, simple y sencillamente sé que tendemos a exagerar las cosas y no medimos las consecuencias. Entonces hay que tener cuidado en estas cosas. El número 3, ¿quién lo dijo? Esto es muy bueno, yo lo he probado y fíjense que sí funciona para nosotros porque también nos detiene y funciona para la persona que está criticando porque también la detiene porque a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta que está criticando, ¿eh? O sea, preguntar quién lo dijo, nosotros sabemos que de la fuente, pues depende mucho si es verdad o mentira, si es confiable o no confiable. Y aparte, hacemos pensar a la persona, porque casi siempre dice, ay, pues es que dicen por ahí, no me acuerdo dónde lo oí, o dicen, o dijeron, pero si nosotros le preguntamos, ¿quién lo dijo? Pues hasta como lo que la persona reacciona y dicen, no, pues la verdad no sé, ¿no? ¿Cuál será la fuente? Hasta ellas mismas se detienen y a lo mejor ya no siguen esparciendo este rumor o ya no siguen esparciendo la crítica si nosotros hacemos este tipo de preguntas que son amables, o sea, no estamos más que preguntando de dónde salió la información que nos están compartiendo, ¿verdad? Preguntar quién lo dijo es también una buena estrategia. A lo mejor la persona no nos puede decir quién lo dijo, porque normalmente repetimos cosas que oímos por ahí y van creciendo y vamos aumentando, pero normalmente nadie se hace responsable de esa información. Entonces, fíjense cómo esta información que no tiene una responsabilidad sobre nadie es mucho más fácil esparcirla. No, pues quién sabe quién dijo, ¿no? O hasta hay el dicho de que, ay, me dijo un pajarito que esto y el otro, ¿no? Pero eso, aunque parezca muy inocente, puede encender fuegos muy grandes y puede acabar con muchas cosas. Entonces, podemos practicar esto de preguntar quién lo dijo. No a lo mejor para obtener una respuesta de la persona, porque lo más seguro es que no sepa, pero sí para detenernos y hacerla pensar. Practicando estos pasos, las críticas bajarán de volumen. Es como si nosotros cada vez que hacemos esto, que es no generalizar, no emitir juicios de una sola vez, analizar lo que se dijo exactamente sin exagerar y preguntar quién lo dijo. Haciendo esto, les digo que es como si fuera este globo que vamos desinflando, desinflando, desinflando y finalmente, cuando el globo queda completamente desinflado, se acabó el problema, ¿verdad? De eso se trata, que nosotros logremos en nuestras relaciones interpersonales ver cómo es posible que nosotros bajemos esta presión que sube y que sube y que sube desde la queja, desde hablar mal, desde todas estas cosas que hemos visto. No andemos a la casa de motivos para darnos por ofendidos, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces nadie está hablando mal de nosotros y nosotros nos achacamos lo que la gente está diciendo. Ah, seguramente lo dice por mí, ¿no? Cuando ni siquiera están hablando de nosotros, pero dice, si los buscamos, los encontraremos. Sean reales o imaginarios. Esto es lo triste del asunto. La mayor parte de cosas que causan verdaderos problemas no son reales, son imaginarios. Imagínense, como si no tuviéramos suficiente que hacer, como si no tuviéramos suficiente que construir. Nosotros estamos buscando cosas imaginarias para atacar, para hablar mal, para dejar en mal a una persona, que en realidad eso no lo vemos feo, pero es horrible porque estamos gastando de veras energías vitales en algo que solo termina mal. Entonces, dice aquí que esto deja entrever una vida sin propósito. Cuando nosotros nos levantamos todos los días con un propósito,
ya sabemos qué vamos a hacer el bien. Nosotros ya hemos visto, las que estuvieron en el círculo de lectura, vimos lo necesario que es esto, ¿no? Que tener nuestras prioridades en orden, el tener una agenda para saber qué es lo que vamos a hacer, porque cuando nosotros tenemos un propósito, entonces no tenemos tiempo para estar viendo a ver quién nos está queriendo hacer daño, sea real o sea imaginario. Imagínense qué feo, ¿no? Que podemos nosotros inventarnos toda una historia de que me dijo, me hizo, y finalmente no es así, sino que como no tenemos que hacer, estamos inventando. Y esto se da mucho también hasta en los pueblos chicos donde la gente no tiene mucho que hacer, ¿no? Y se sienta en la puerta de su casa a ver quién pasa, quién sale, quién no sale, qué le dijo a quién. Y luego, obviamente, eso no nada más es su pasatiempo, sino que aparte lo comparte con otras personas ya deformado, ¿verdad? Y esa persona se lo comparte a otra y así. Entonces, no andemos a la casa de motivos para darnos por ofendidos. Si tienes una meta o un propósito alto, no tendrás tiempo para fijarte en cosas sin importancia, ni darte por ofendida. Ocupada en correr tu carrera, no te darás cuenta de ellas y mucho menos emplearás tus energías vitales en inventarlas. Entonces, es importante, no les estoy diciendo nada más que se mantengan ocupadas, sino que verdaderamente tengamos un propósito de vida, algo que le dé sentido a nuestra vida, que nos diga, no es que no tengo ni tiempo para oír chismes, ni para inventar nada de nadie, ¿verdad? Y pues ahí tenemos el ejemplo de unas personas que están corriendo hacia la meta, unas mujeres que van en una carrera. Por eso dice, pues estamos enfocadas en nuestra carrera. ¿Qué estarán pensando esas mujeres que van corriendo? No están pensando ni siquiera en la persona de esto, ¿verdad? Porque a veces voltean de vez en cuando para ver si viene cerca o esto, pero casi todas las personas están pensando en la meta solamente. Entonces, si nosotros nos mantenemos ocupadas en nuestros propósitos, en nuestras metas personales, en correr nuestra carrera de la mejor manera, no vamos a tener tiempo de andarnos ofendiendo, ni andar en chismes, ni andar en críticas. Entonces, esto es muy, muy importante también. Libérate de toda, fíjense, libérense de toda injuria, afrenta, mal recuerdo, agravio o críticas que hayas oído. Aquí les puse una ilustración de una muchacha que está sacando la basura. No coleccionemos los desechos de la vida. Estas cosas que que les acabo de mencionar, son desechos de la vida. Los hay. Así como tenemos basura todos los días y generamos mucha basura, pero ¿qué hacemos con la basura? Piensen en su basura. ¿Qué hacen con ella? Se echan a perder los frijoles y los ponen en una bolsita, le ponen la fecha. Estos frijoles se echaron a perder este día y lo guardan en un cajón. No, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Sin embargo, con estas cosas que son basura, sí lo hacemos. Hasta sabemos la fecha, la hora, el día, qué llevaba puesto, qué traía. No es que tú me dijiste, me hiciste hace 5, 10, 20 años, pero la tenemos muy bien llevada. Imagínense qué feo que no lo hacemos en lo físico, porque ¿qué pasa con esa basura después de 1 o 2 días? Apesta a rayos y nadie quiere estar cerca de ahí. Sin embargo, nosotros sí coleccionamos estos desechos de la vida, ¿no? Injurias, afrentas, malos recuerdos, cosas que nos dijeron malas y las vamos etiquetando y guardando, etiquetando y guardando. No nada más sacamos la basura de nuestra casa, ¿verdad? O sea, primero la juntamos la sacamos de nuestra casa porque no queremos nada que ver con esa basura.
Y no nada más se queda ahí, sino que pasa el camión y se la lleva y la saca de la ciudad. Entonces, exactamente eso es lo que tenemos que hacer con todas estas cosas malas que recibimos todos los días, que no podemos evitarlo. El mundo está al revés, ¿verdad? Lo que ahora, antes eran valores, ahora la gente ya no los tiene como valores, el mundo va de mal en peor, entonces realmente vamos a recibir todo este tipo de cosas. Hay mucha gente que trae mucha basura y que la anda repartiendo, ¿no? En la calle, en todos lados. Entonces, no coleccionemos estos desechos de la vida. Así como llegan, hay que a la basura, no hay que sacarlos y hay que sacarlos. Así como le hacemos con la basura, también hay que sacar estas cosas. No hay que quedarnos con nada porque estas cosas, aparte de que contaminan como la basura, muchas de ellas echan raíces y luego dan frutos horribles que salen de nosotros y luego nos preguntamos, ¿de dónde salió esto si yo no era así? Pero es lo que hemos sembrado o hemos permitido que haga raíces en nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando nos critiquen? Porque tampoco nos vamos a salvar, ¿verdad? ¿A quién no la han criticado? Nunca en su vida. O sea, todas nos han criticado de alguna o de otra manera. Entonces vamos a ver qué hacer cuando nos critiquen. ¿Qué haces cuando te critican? A ver, piensa en cómo reaccionas tú, aparte de lo que vamos a decir, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te critica? Pues hay muchas maneras de responder, ¿eh? Aquí dice, pues podemos contestar con otra crítica, ¿verdad? Como los niños. No, pues es que tú eres esto, no, pues tú eres más, ¿no? O tú el doble, o botellita de Jerez. Bueno, ya sabemos todo lo que se dice. Contestar con otra crítica. Podemos enojarnos, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo que nos está señalando algo de nosotros, inmediatamente nos enojamos, nos ponemos de mal humor o simple y sencillamente tratamos de justificarnos y decir, no, pues no es cierto lo que estás diciendo, yo no soy así. Y si es cierto, ni siquiera me quiero enterar. Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Cómo reaccionan? A ver, pues porque es la única manera que nosotros podemos ver qué traemos adentro. Antes que nada, espera ser criticada. Es algo que tenemos que esperar. Cada vez que nosotros nos despertamos en la mañana y tenemos relación con otras personas, podemos ser criticadas. Por eso dice, espera ser criticada. Es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad. De esta manera, cuando llegue, no sorprenderá menos. O sea, no nos vamos a decir, ay, me dijo, me hizo, sino pues ya sé, o sea, ya sé que la gente normalmente critica, entonces ya no voy a permitir que me afecte tanto, porque sé que de una o de otra manera la crítica va a venir. Lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. ¿Quién le ha dado crítico alguna vez? Es una práctica que podemos poner en acción luego, para ver cómo reacciona la persona. Fíjense que cuando nos inmediatamente va a transformarse ella también, y por eso podemos ayudarnos unas a otras. Entonces, dice, la crítica puede ser constructiva, nos puede mejorar, hay que verlo de esa manera. Entonces ustedes me pueden decir, ay, sí, pero no, eso cuando lo hacen de buena manera, pero si lo hacen de mala manera, no, ¿por qué? Pero fíjense, aunque la envidia fuera el móvil de la crítica, la persona que lo hace responderá de los motivos de sus actos y palabras. A nosotras no nos toca juzgar los móviles de la conducta ajena. Lo que nos toca es mejorarnos. Porque sí, luego estamos listas para decirle a la otra persona sus cosas, pero eso no nos toca, fíjense. Lo único que nos toca es
mejorarnos a nosotras mismas, reflexionar sobre lo que nosotras podemos cambiar en nosotras. Entonces, no nos interesa mucho cuál es el móvil de la otra persona al criticarnos, porque eso es responsabilidad de ella y esa persona va a dar cuentas y va a llevar las consecuencias de lo que está diciendo. Lo que es de mi parte, lo que a mí me toca es mejorarme. Entonces, puedo decirle, ay, gracias, no me había dado cuenta que yo era así, no me había dado cuenta que hacía estas cosas, voy a tratar de mejorar. Les aseguro que si alguien nos critica y le contestamos así, inmediatamente va a cambiar, ¿no? Inmediatamente. Y también le hacemos ver que a lo mejor no estaba haciéndolo de la mejor manera, pero no se lo decimos con enojo, no se lo decimos con un regaño y decirle, ay, pues sí, tú me estás criticando de eso, pero tú estás peor, ¿no? Porque esto y esto y esto. No. Decirle, ¿sabes qué? Gracias, voy a tratar de mejorar. No me había yo dado cuenta que era así, o no sé si a lo mejor tú me estás percibiendo así por algo que yo hice, entonces, pues gracias por decirme. Esa es una práctica que podemos hacer porque normalmente no lo hacemos. Número 2, examina sin pasión el caso, como si se tratara de otra persona, porque así no respondemos con esa emoción que explota y nos enojamos, ¿no? Sí, decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que me está diciendo? Como si se lo estuviera diciendo a otra persona y no a mí, porque si no, reacciono inmediatamente. Entonces, para poder examinar sin pasión el caso, tengo que pensar como si se lo estuviera diciendo a otra persona. Y si hay algo de verdad en esta crítica, pues corregir el error. Si detectamos que es nada más por envidia, por lo que sea, pues hacerlo a un lado, acuérdense, la basura a la basura y adelante. Número 3, esto funciona también muchísimo. A mí me ha funcionado muy bien. Yo seguí este consejo y de veras que me ha ayudado y ya se me hizo una costumbre. Dice, pídele detalles a tu crítico. O sea, cuando te digan, ay, pero es que tú hiciste esto. ¿Cómo crees que, cómo crees que yo debo mejorar? ¿O por qué crees que yo hice esto? Y la gente se queda así, ¿no? Porque no se espera que nosotros respondamos de esa manera. Dice, esto le causará extrañeza y le hará cambiar de actitud. Y realmente sí le hace cambiar de actitud porque la mayoría de la gente que nos critica no lo hace por maldad. Esto se vuelve un mal porque va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero si nosotros lo paramos en el momento, fíjense que la persona que nos critica muchas veces no tiene la intención de hacerlo algo mal. Pídele que te indique en qué podrías mejorar. Si dile, bueno, si te parece que esto lo hago mal, ¿cómo crees que debería de hacerlo? Y a lo mejor ni siquiera sabe qué decirte, pero eso te da tiempo a ti para no responder con esa emoción negativa. Y también le da tiempo a la persona de reflexionar y decir, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto de ella? A lo mejor alguien me lo dijo y a lo mejor yo ni lo creo, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, es muy buen consejo. Pídele que te indique en qué podrías mejorar. Pero así, dime cómo puedo hacerlo mejor. ¿Cómo crees tú que debía haber reaccionado si tú dices que así no estuvo bien? Entonces, eso es muy, muy bueno. Aprovecha la crítica para mejorarte. Acuérdense que todo lo podemos transformar en bien si tenemos una buena actitud. Si tenemos una mala actitud, sea bueno o sea malo, todo va a ir a la basura. Pero si tenemos una buena actitud, aún las pedradas que nos avienten las podemos transformar en diamantes. Acuérdense que en la naturaleza tenemos muchos ejemplos de esto. Hay uno que me gusta mucho, que es el de las conchas marinas, que para poder caminar se abren y se cierran. Sí las han visto, y cuando se abren y se cierran, les entra arena, y como tienen un cuerpo tan suavecito, muchas veces se les pegan estos granos de arena y les molestan, pero no pueden quitárselo porque no tienen manos. Y lo que hacen es forrarlas de carbonato de calcio hasta que se forma
una perla y ya no les lastima. Y ahí tenemos un ejemplo como algo que nos lastima, algo malo, algo que no podemos quitar, lo podemos transformar en algo muy hermoso como puede ser una perla o hasta valioso. Pero todo depende de nuestra actitud y enfrentamos las cosas. Tenemos que dejar de culpar a los demás por lo que pasa en nuestra vida. Y si nosotros tomamos responsabilidad hasta de las palabras que decimos, todo a nuestro alrededor va a mejorar, no nada más nuestra vida. Finalmente, elogiemos todo lo bueno. Esto es la práctica contraria a la crítica, digámoslo así. Nosotros tristemente tendemos a ver siempre lo malo, a terminar hablando de cosas malas cuando nos juntamos, en vez de ver lo bueno. O sea, escogí una foto de la naturaleza porque en la naturaleza rara vez podemos ver algo que nos moleste, que esté horrible, ¿no? Casi siempre los paisajes naturales nos quitan el aliento y así podemos nosotros elogiar lo bueno que hay en todas las personas, aún en nosotras mismas cuando es de manera sincera, ¿verdad? Hay que ver siempre lo bueno que nos rodea. Si buscamos cosas buenas en todo y en todos, las vamos a encontrar. Acuérdense que el que busca, encuentra. Si buscamos cosas malas en las personas, las vamos a encontrar. Pero si buscamos cosas buenas, también las vamos a encontrar. Entonces, finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? Mía y de cada una de nosotras. El cambiar nuestro entorno, no nada más cambiar nuestra persona, está en cómo respondemos a lo que el mundo nos avienta, porque el mundo nos avienta lo que tiene para aventar, ¿no? Si es basura, si es, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en la que nosotros recibimos esas cosas y lo que hacemos con ellas sí es nuestra responsabilidad. Bueno, entonces, con esto terminamos. Entrena tu mente para ver lo bueno de cada situación. Entonces, yo les animo a que repasen, a que los pongan en práctica, aunque sea uno, y que vean cómo es verdad que mejoran nuestra vida, mejoran nuestra manera de pensar. Hay que recordar que el ver lo bueno nos ayuda a no coleccionar basura, por ejemplo, que es algo que hacemos muy comúnmente y no nos damos cuenta. Y pues así tendremos no nada más una vida mejor nosotras, sino también la gente que nos rodea será mucho más feliz y de eso se trata. Sobre todo en tiempos difíciles, a las personas que me están oyendo y que van a entrar en este tiempo de campaña que es tan estresante, yo lo sé, yo lo he vivido, todos nos ponemos así, ¿verdad? Con los nervios de punta. Entonces, hay que tratar de poner en práctica esto para que este tiempo pase de lo mejor posible y sea una experiencia buena y finalmente tengamos un resultado excelente, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Entonces, pues yo les agradezco mucho el haberme acompañado a ver este tema, que es un poco difícil porque a nadie nos gusta ver las cosas que hacemos mal, ¿verdad? Pero la única manera de corregirlas es aceptarlas y cambiarlas, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho haberme acompañado en estas 2 sesiones. Les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras, si tienen carrera política, si van a ayudar, si van a estar activos en estas elecciones, y si no lo están, por lo menos vayan y voten. Acuérdense que el cambiar las cosas está en cada una de nosotras. Muchas gracias, espero verlas pronto, y a muchas mujeres exitosas, y pues espero verlas pronto también. Muchas gracias y denle una repasada a lo que vimos y traten de ponerlo en práctica, por favor. Gracias a ustedes, gracias por sus comentarios también. Les mando muchísimos saludos.
Las quiero mucho y acuérdense que no critiquemos, veamos lo que veamos, porque acuérdense que también el ambiente político es un poco difícil. Vemos cosas que no entendemos, si no las entendemos, no las critiquemos, ¿sí? Y hagamos nuestra parte simple y sencillamente. Entonces, pues les mando un abrazo y les doy muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Muchísimas Nos vemos, gracias. espero que pronto. Muchísimas gracias. Increíbles palabras. Espero que hayan podido tomar nota cada una de las participantes que estuvieron el día de hoy. También por parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Lilas se les va a hacer llegar una constancia de participación a las que pudieron estar estos 2 días. Y creo que hay una frase que recordé que dijo Che Guevara: si todos los días nos levantamos para arreglarnos el cabello, ¿por qué no el corazón? Yo creo que es muy valioso el saber cómo lidiar con las críticas, cómo lidiar con eso que a veces nosotros señalamos como mala vibra, ¿no? El poder ser como esas almejas y fortalecernos de a veces esos puntos de vista que pueden ser muy álgidos, nos puede ayudar mucho a crecer. Muchísimas gracias, doctor Endalí, por sus palabras. Y me gustaría cerrar esta sesión con ¿qué es la crítica? Una herramienta para el crecimiento. Muchísimas gracias, doctora. Buena tarde a todas las asistentes. Nos vemos la próxima semana. Seguimos teniendo más capacitaciones. Estén al pendiente en redes sociales y también las invito a, si quieren dejar algún comentario, pueden hacerlo vía Instagram, Facebook o Twitter. Muchísimas gracias. Hasta luego.